Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Continuamos con más. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Nuestro próximo invitado se encuentra con nosotros, el arquitecto Víctor Hugo Torres, analista en este medio de comunicación. Vamos a platicar sobre la participación de los dos candidatos. Cómo se desarrolla y cómo se percibe o se siente a nuestro país, a nuestro Ecuador, ya a días del día decisivo, el próximo domingo 2 de abril. Arquitecto, buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, llegamos a los momentos culminantes de este proceso eleccionario. Hoy es el último día de campaña. El domingo tendremos nuevo presidente y vicepresidente del Ecuador. Momentos realmente culminantes que marcarán el futuro inmediato del país. La primera característica que tiene esta elección es que hace mucho tiempo no teníamos una segunda vuelta. Bueno, son 10 años de 11 procesos electorales donde ha habido la hegemonía de un solo partido. Llegamos a un punto en el que ya no es tan seguro ese triunfo como en los últimos años. Llegamos a un punto en el que la diferencia entre los dos candidatos el próximo domingo será estrecha. Lo cual marca un nuevo momento político para el país. Ahora, eso evidencia que el movimiento país se centró mucho en la figura del presidente Rafael Correa. Sale él, viene alguien más y entonces se mueve y no hay esa consolidación, ¿o es que se ha desgastado la propuesta política del movimiento país? Bueno, yo creo que el accionar de un gobierno, cualquiera que sea, desgasta. Un periodo tan largo evidentemente acusa desgaste y por eso se tuvo que decidir una pieza de recambio que en este momento la asume, lo encarna Lenín Moreno. Lenín Moreno comienza la campaña en el momento de decidir la candidatura, era la figura que más interés concitaba alrededor de él. Las cifras hablaban de un respaldo de un 65% de aceptación del pueblo. En su momento más bajo, inclusive llegó un momento en que era en el país absolutamente reconocido como una figura política realmente que generaba expectativas. Entonces entra la campaña electoral muy bien posicionado. Muy bien posicionado. Recordemos que finaliza la campaña, la primera etapa, y llega a clasificarse para la segunda vuelta casi con las justas, ¿no es cierto? A lo largo de esta campaña se ha podido ver que el vicepresidente Lenín Moreno en ese momento, actual candidato a la presidencia, sometido al proceso de campaña, realmente ha sufrido un desgaste muy rápido. La figura como tal. La figura de él dejó de ser el añorado, el anhelado por todos, para llegar a un momento en que acusa unas debilidades terribles y se lo ve no como el estadista, se lo ve dubitativo, se lo ve con muchas debilidades como para que realmente la gente dude si está en capacidad de dirigir el Estado. Ahora, la gran pregunta que se ha planteado en el escenario político es justamente esa: ¿quién va a gobernar? Ahora, el que gobierne, hay que reconocerlo, la figura del presidente Rafael Correa es una figura de mucho movimiento, de estar en varios lugares el mismo día, por ejemplo, con una frontalidad. Eso deja en el ciudadano unas ganas de tener un presidente con características similares. Por un lado, sí y no, porque también es verdad que, primero, habría que decir que esta campaña se ha caracterizado por la presencia inclusive no se puede diferenciar mucho si es el gobierno el que está en campaña o es el partido político el que está en campaña. Hemos tenido como actores a los dos candidatos más el gobierno con presidente a la cabeza, con sabatinas, con publicidad, los medios de comunicación del infraestructura, Estado, con vicepresidente, con ministros, inclusive con gobiernos locales de actores activos, fundamentales en esta campaña. Y por otro lado, un movimiento, creo que producto de la misma acción del gobierno, por eso es un poco contradictorio. Esa omnipresencia genera rechazo. Y al punto que el gobierno ha tenido la capacidad, entre comillas, de unir a todos en
alrededor de la figura de A Lasso. todos los contrarios. Hoy podemos ver una cosa que inédita en el país, impensable hasta hace poco, que la gente de izquierda votará por el banquero. En el discurso político eso era impensable. Yo veo en las calles a gente de Unidad Popular, ex-MPD, entregando hojas de Lasso. Esa figura solo es posible por la acción, por la presencia de Rafael Correa. Es decir, todos tenemos... Este gobierno a lo largo de sus 10 años nos ha dividido a la sociedad ecuatoriana en dos grandes grupos, lo que nos lleva a un momento definitorio realmente, no sé si decir interesante o peligroso. El tema de la gobernabilidad para el próximo presidente va a ser un tema muy, muy complicado. Gobernar con la mitad del país en contra para cualquiera de los dos es un tema muy complejo. Platiquemos sobre los discursos de cada uno de los candidatos. Finalmente, ¿es el discurso lo que llega al ciudadano, lo que va a hacer que se vote, o son esas pasiones que despiertan las tendencias, más no las figuras y sus discursos? Bueno, un evento de esta naturaleza tiene detrás de sí estrategas, ¿no? Esto es ya política digamos, de alto nivel. Y se han notado dos tesis digamos, en confrontación. El gobierno se empeñó en ponerlo a Lasso como el responsable del feriado bancario y todo su discurso se centraba en demostrar el daño que causó al país por ser responsable del feriado bancario. El discurso creo, en este caso de Lasso, ha sido acusarlo de continuismo, ha sido de acusarlo de que no gobernará Moreno, seguiremos con la presencia, con la omnipresencia de Rafael Correa. Y alrededor de eso no nos hemos centrado en propuestas. Ha sido muy tema emotivo, un rol muy fundamental de los medios de comunicación y de las redes sociales, en donde realmente lo que se quiere ver es que el uno era estatizante, el otro es más bien aperturista, se lo acusa de privatizador, etc. Pero no ha sido tan el tema de debate de propuestas, sino casi en el nivel ya de ataques mutuos, ¿no? Me parece que Lasso se ha defendido muy bien del tema del feriado y lo ha invitado al contendor más bien a un terreno en donde se debata, lo cual ha sido eludido por Moreno. No se considera muy apto para esos terrenos, ha preferido otro tipo de campaña. Allí se notan recomendaciones de los estrategas políticos. Recordemos que durante 10 años han tenido mucho éxito los estrategas del gobierno, se dice en general los hermanos Alvarado, han tenido mucho éxito, hoy están un poco complicados y se dice que detrás de Lasso está un estratega muy reconocido a nivel de América Latina, como es Durán, cuyo reciente éxito fue la alcaldía de Quito y con el presidente de Argentina, de manera que detrás de cada candidatura hay estrategas solventes que el domingo veremos cuál de los dos tuvo la razón. Qué teoría y qué estrategia. Y tanto así el tema de las agresiones que la OEA, la Misión de Observadores Electorales de la Organización de Estados Americanos, a través de un comunicado, cita: la misión rechaza los actos de violencia y el tono agresivo de la campaña electoral en sus últimas semanas e insta, dice el comunicado, a que prevalezca el debate de propuestas sobre el intercambio de acusaciones. Eso quiere decir que los ecuatorianos estamos consumiendo como el que menos malo sea, en vez de qué mejores propuestas hay. Sí, efectivamente, eso es lamentable. Eso es lamentable. Decía yo, la participación muy directa del gobierno no le ha favorecido a Moreno, me parece a mí. Si habláramos de tendencias de crecimientos, yo diría que
creo, llegó con una diferencia de 10 puntos con respecto al candidato, el primero en la primera vuelta. Y si hoy hablamos de que estamos prácticamente en un empate técnico, de acuerdo a algunos resultados, creíbles, por supuesto, yo diría que las fuerzas se dividieron, no es posible endosar de los dirigentes políticos a cada partido, y el que más creció fue Lasso, al punto que estamos en este momento en términos casi iguales. Sin embargo, hay un 18% que todavía tiene que definirse, en donde radica realmente digamos, está allí la capacidad de ponernos el próximo presidente. Los políticos activos, los que leen el periódico permanentemente, los que ven un noticiero, ya están definidos. Hay un 18% de la población que no sabemos por dónde va a salir su voluntad de voto el próximo domingo, y serán quienes nos pongan el nuevo presidente. Y finalmente tenemos ahí los candidatos, pero ¿quién va a gobernar? ¿Quién es el poder tras el poder? Esa es una gran inquietud que el pueblo tiene que percibir y tenerlo como elemento de juicio antes de pronunciarse. Lo importante en este momento es que la gente se decida por votar, que bajemos el nivel de ausentismo, que la gente que está pensando en votar nulo o blanco no haga uso de esa opción legítima, sino al revés, se pronuncie por uno de los dos candidatos. Eso es lo que este país necesita para que quien salga electo tenga realmente un respaldo popular, ¿no es cierto? Esa es una decisión grave, es una decisión complicada que nos corresponde a los ecuatorianos. Por digamos, hay momentos en la vida en los que el pueblo tiene, digamos, una gran responsabilidad. Es el protagonista de esta democracia y justamente es el día de las elecciones. Después mandan los grupos de poder. Y precisamente de ese día de las elecciones y luego de lo sucedido en la primera vuelta, que bastante participación se dio no solamente durante el proceso electoral, es decir, hasta las 5 de la tarde, sino a partir de las 5 de la tarde en el CNE a nivel nacional, especialmente en la ciudad de Quito. Y por la convocatoria que están haciendo los movimientos y partidos políticos y las dos tendencias, vamos a tener noticias en el CNE desde su punto de vista, luego de las 5. Decíamos que un actor fundamental de estas elecciones ha sido el gobierno. La gran pregunta es, ¿el CNE es institución del Estado o es parte del gobierno? ¿Es un árbitro neutral? ¿Es un árbitro, es una institución en quien el pueblo debe confiar? Yo aspiraría que efectivamente así sea. Yo le doy mi voto de confianza. Creo que en la primera vuelta, pese a que la composición del CNE ha surgido desde el Ejecutivo, creo que el presidente del CNE por lo menos actuó bien. Me parece a mí que tiene un encargo bastante delicado y tiene al país en vilo y puede ser el protagonista de hechos bastante complicados. Aquí hay que separar el Estado, el gobierno, hay que separar de la institucionalidad. El Ejército, la Policía Nacional, el Consejo Electoral tienen un rol que jugar y son los responsables del momento tan complicado que se va a vivir el domingo a partir de las 5 de la tarde. Arquitecto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Platicando sobre lo que se nos viene el próximo domingo 12 de abril, y la jornada inicia muy temprano en la mañana y concluirá muy tarde en la noche y los siguientes días según las circunstancias que se están viviendo. El CNE ha anunciado que una hora y media aproximadamente luego del cierre de la votación, de la recepción del voto, estaría brindando ya los resultados oficiales. En todo caso, todos estamos expectantes de esta situación que vivimos y que nos influye, nos perjudica, nos beneficia a todos y todas.